Vale, pues buenas tardes a todos, buenas noches desde España. Espero que hayáis pasado una buena semana y empezamos la penúltima clase de esta dirección de marketing. ¿Vale? Hoy vamos a ver la primera parte del tema 8 y vamos a dedicarle también un rato al final de la clase a hablar sobre del examen. ¿Vale? La última sesión, la de la semana que viene, la va a dar otro profesor. Cuando tenga más información, como de costumbre, os pondré un post en el foro y va a ser en un horario diferente al habitual, ¿vale? Seguramente va a ser el martes y falta una confirmación oficial, pero seguramente volverá a ser la misma persona que hizo la antigua clase la vez pasada que vino un profesor invitado, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar del tema 8, que es marketing omnicanal y experiencia del cliente. ¿De acuerdo? Un tema cada vez más relevante porque hasta ahora hemos visto grandes partes de lo que sería la parte de fundamentos de marketing y ahora vemos un poco esto cómo lo aterrizamos realmente en el conectar con el consumidor. Y vemos que el consumidor está en un entorno cada vez más cambiante donde, aunque los fundamentos de marketing siguen siendo eh, pues la base de nuestro trabajo, tenemos que adaptarnos a cómo está cambiando el entorno. Un entorno que es cada vez más complejo, más cambiante, más competitivo y más difícil, ¿vale? Y las herramientas que vamos a ver hoy nos van a ayudar a conectar mejor con el consumidor. Básicamente, hablaremos del funnel del consumidor, ¿vale? De este embudo del consumidor y cómo está cambiando con las nuevas tecnologías y los nuevos elementos que están influenciando el consumidor. Veremos cómo este funnel clásico está evolucionando hacia nuevos modelos más flexibles, por así decirlo, ¿no? Que incorporan nuevos elementos dentro de la reflexión de la relación entre la marca y el consumidor. Y luego vamos a ver también medición y estrategias omnicanal, ¿no? Cómo podemos conectar con este consumidor, cómo podemos crear esas experiencias integradas que vivan en entornos tanto físicos como digitales. Y como os decía, vamos a dedicarle un rato al final a hablar sobre el examen. Entonces, ¿por qué es importante hacer un buen marketing online? Porque desde que el mundo online ha tenido el efecto o ha empezado o se ha expandido de la manera que viene expandiéndose desde la revolución.com, podríamos decir, los impactos que están impactando a los consumidores se están multiplicando. Ya no estamos solo compitiendo con otro anuncio en televisión, con otra campaña de exteriores, sino que hoy en día un consumidor recibe miles de millones de impactos, tanto en el mundo físico como en el digital, constantemente. Con lo cual, tenemos que asegurarnos de que nuestra propuesta de valor la comunicamos de una manera coherente, consistente a través de todos los canales y que además suma en cada uno de los contactos que hacemos. Porque en el mundo online la competencia es abismal y las barreras de entrada para las otras marcas, para los otros competidores, son muy pequeñas. Cuando era el mundo digital, pues hace 3 años, cuando pensábamos en webs, redes sociales, pues ya se habían reducido mucho, pero hoy en día, con la inteligencia artificial y la capacidad que hay de cualquier persona crear una web, crear una app de manera súper rápida, súper económica, realmente estas barreras de entradas se han reducido mucho. Y esto lo que hace es que cualquiera puede entrar en tu sector, cualquiera puede ser competencia de tu marca, de tu compañía, ¿vale? Con lo cual es aún más importante y aún más difícil por realmente conectar con el consumidor y ser capaz de trasladarle esta propuesta de valor única y relevante, ¿no? Que es lo que venimos hablando a lo largo de todo el curso. En este entorno tan cambiante, hay tres cosas que están cambiando especialmente. Una son los canales de distribución. Al final,
lo más fácil, lo más, bueno, junto con los modelos de comunicación, lo que ha impactado de una manera más clara es la venta online, ¿no? Podríamos decir el e-commerce, nuevos canales de comunicación. Esto por sí solo ha hecho que muchos sectores cambien por completo. Pensemos, por ejemplo, el sector de la venta de casas, el sector de la venta de electrodomésticos, eh, el sector de las películas, ¿no? El alquiler de películas, y cómo Netflix, por ejemplo, pues le ha dado la vuelta a un modelo basado en el alquiler de películas físicas. O incluso sectores que podríamos pensar más físicos, más conservadores, ¿no? Como el tema del retail, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de las cuchillas de afeitar, como en sectores como el gran consumo, que tradicionalmente ha sido de los que ha ido más lentos en esta transformación hacia la venta digital, ya están cambiando con modelos muy diferentes. O sea que este ejemplo de Dollar Shave Club, que al final es una compañía a la que tú te suscribes y te van mandando cuchillas de afeitar, pero podemos pensar, por ejemplo, el caso de Nespresso, donde también hay un modelo de suscripción. Otro cambio importante son los modelos de comunicación, especialmente con la irrupción primero de las webs, segundo de las redes sociales. Pues esto claramente ha tenido un impacto muy importante en cómo las compañías conectan con los consumidores, ¿no? Y la disrupción en productos y precios, la capacidad que tienen los consumidores a día de hoy de comparar precios, ver la mejor oferta, ponerse en un lineal en tu tienda y comparar tu precio en ese momento con todo lo que hay de la competencia en segundos. La verdad es que es brutal, y eso lo que ha hecho es pues, convertir la competencia aún, si cabe, más agresiva. Entonces, en este mundo tan complejo, online, lo que no tenemos que perder es lo que podríamos llamar consumer centricity, ¿no? Que el usuario, el consumidor, esté siempre en el centro de todas las decisiones que tomemos. ¿Qué necesidades tiene? ¿Y os acordáis cuando hacíamos el Consumer Portrait, ¿no? El análisis de cómo era nuestro consumidor? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué barreras tiene? ¿Qué experiencia? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo somos capaces de ponerle, de clasificarlo y de identificarlo con sus elementos clave para tener, para luego conectar con él? Pues esta necesidad de tener el usuario en el centro, esto no cambia, ¿vale? Y como compañía, lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos juntar unos objetivos de negocio que nosotros tenemos, una propuesta de valor que nosotros podemos ofrecer y que nos diferencia de la competencia, con unos objetivos del usuario que son cambiantes, que además tenemos que, si nos queremos diferenciar de la competencia, tenemos que ir un paso por delante y entender mejor que los demás qué buscan y por qué, para poder adaptar nuestro producto, nuestra comunicación a lo que están buscando. Un elemento clave que habíamos estudiado era este embudo del consumidor, en inglés funnel, ¿vale? Veréis que esa palabra se utiliza bastante intercambiable en los dos idiomas. Este embudo, este análisis por el que el consumidor va pasando por fases, ¿no? Si recordáis, el funnel clásico que habíamos visto era conocimiento, en bueno, awareness, consideration, consideración, compra y recompra. Este sería el funnel más básico, ¿no? Conocimiento, consideración, compra y recompra o fidelidad. Lo podemos, o cada vez más, ponerle una capa más, primero, de hacerlo un pelín más complejo, con más etapas intermedias, y segundo, de darle una continuidad, ¿eh? Porque en muchos de los sectores, la compra no es una única compra transaccional de una vez y me olvido, sino que son consumidores recurrentes, ¿no? Y esta idea de un consumidor
recurrente es la que nos lleva a pensar en este embudo del consumidor a un proceso dinámico, interactivo y más circular y no tanto como un embudo, donde en un entorno en el que hay tanta competencia, hablábamos de que las barreras de entrada se han bajado, la fidelización y la recomendación son fases estratégicas, ¿no? Con lo cual vemos que ya no estamos hablando de una fase de atracción, ¿no? O de conocimiento, consideración, compra o decisión y fidelización, sino que ahora queremos fomentar esta recomendación para que el mismo consumidor vuelva a entrar. Lo voy a poner aquí, atracción, consideración, decisión, fidelización y que vuelva a entrar un poco en el círculo. Y esto es lo que os decía, ¿no? Pasamos de este embudo tradicional, ¿no? De la manera más básica, awareness, consideration, compra y recompra, a un modelo circular, ¿no? En el cual queremos atraer consumidores, conectar con ellos, ¿no? Estas serie de fases de interés y consideración, deleitar, ¿vale? Y aquí deleitar sería el momento de compra, el momento de consumo, para que convertir estos consumidores en promoters, ¿no? En consumidores que realmente nos recomienden y ellos repiten, pero también consigamos convencer a otros consumidores para que entren a consumir nuestro producto. Tenemos este modelo de funnel más tradicional, un primer modelo circular y uno que a mí pues, personalmente me gusta bastante es este Infinity Funnel, ¿no? Estos serían las propuestas más actuales de esta visión del consumidor, ¿no? Donde empezar con una awareness, esta en concreto junta las etapas del consumidor con los puntos de contacto, es decir, cuáles son los mejores puntos de contacto para que un consumidor, para interactuar con un consumidor, ¿vale? En un primer momento, en la etapa de conocimiento, pues estamos pensando en puntos de contacto que sean mass market, es decir, que vayan a un público muy amplio, seguramente unidireccionales, ¿no? Hablamos en outdoor, esto quiere decir exteriores, print, en revistas o periódicos, radio, televisión, PR. Aquí estamos buscando puntos de contactos que tengan un coste por contacto bajo y que trasladen un mensaje fuerte. En la fase de consideración, cuando un consumidor ya está interesado en nuestro producto, quiere buscar más contenido, quiere que lo convenzamos, que él pueda comparar con otros productos, ¿no? Estás pensando en comprar un coche o un ordenador y estás mirando las especificaciones de tu producto contra el de la competencia. Aquí necesitamos otros tipos de puntos de contactos con más contenido. Estamos hablando de blogs, de YouTube, con YouTubers, de search, ¿no? Para que busque tu producto y entre en blogs o en tu página web donde pueda haber más información, etcétera, etcétera. La compra, ¿vale? Donde básicamente em, en lo que sería tu página web, en app o en apps de terceros o en apps de distribuidores, ¿no? Y aquí es donde hay una cierta dificultad, ¿no? Sobre todo para productos más físicos que se venden a través de distintos canales, de tu web oficial, de páginas de distribuidores, pues ahí tienes que procurar que haya una cierta coherencia y luego lealtad, ¿vale? Bueno, lealtad, recomendación sería algo así. Y aquí es donde las reviews, por ejemplo, ¿no? Los ratings and reviews que pueden dejar en Amazon o en páginas online, pues cada vez son más importantes. Los testimonios, yo creo que hoy en día es una práctica muy habitual en la que entras en una web y siempre hay pues personas o consumidores que han probado el producto con vídeos cortos que te explican un poco las ventajas de este producto. Social media, forums, y así conseguimos que por un lado esta recomendación a terceros y esta lealtad, ¿vale? Para conseguir esta lealtad, pues que se busca comunicaciones constantes, como por ejemplo darte alta tu newsletter, que tengas buenas interacciones con el soporte,
eh, lo que es el servicio de atención al cliente, programas de beneficios, como por ejemplo el caso de Starbucks o el caso de las compañías de aviación, ¿no? Que tengan programas de fidelidad y de rewards muy avanzados para que vuelvas a empezar el ciclo, ¿no? Entonces, esta sería la evolución del funnel que habíamos visto los primeros temas a cómo actualmente está evolucionando. Pensar, por ejemplo, en casos de empresas que están creciendo mucho últimamente, como Uber, como Netflix, cómo consiguen captar usuarios, cómo consiguen fidelizar usuarios, cómo te acompañan y sobre todo intentando fomentar una experiencia de cliente lo más satisfactoria posible, ¿no? Identificando puntos de fuga, minimizándolos y mapeando muy bien todas las interacciones que tienen contigo en cada uno. Y la realidad es que actualmente estas grandes compañías están cambiando la manera en la cual se hace marketing. ¿Vale? Pensemos en Google, pensemos en Meta, pensemos en Salesforce, grandes compañías que de alguna manera están poniendo encima de la mesa herramientas nuevas que permitan acompañar mucho mejor a los consumidores. ¿Vale? Todas las redes sociales que pone a disposición Facebook o Meta, en este caso Instagram, en todas las capacidades de marketing y de remarketing y de marketing online en web que tiene Google, tanto desde los buscadores como en todo el sistema de publicidad programática, ¿no? Es esta publicidad que te aparece en banners cuando estás navegando a través de webs o el stack tecnológico, la propuesta tecnológica de Salesforce que es capaz de unir tu CRM con la base de datos, con tu social media, para realmente pues, poder tener una visión de consumidor en 360 y súper completa. Entonces, estas compañías no solo están creciendo mucho y están dominando el mercado, sino que además están escribiendo las nuevas etapas del marketing y de la conexión con los consumidores. Un ejemplo claro de esto son los micromomentos. ¿Vale? Micromomentos fue un término que creó de alguna manera o que nació bajo el paraguas de Google, que ellos se dieron cuenta de que cada vez más los consumidores interactuaban con las marcas en pequeñas dosis, ¿no? En estos micromomentos que ellos llamaban. Y sobre todo, uno de los dispositivos que más fomentaba estos micromomentos era el móvil, ¿no? Y los definiríamos como instantes breves en los que el consumidor tiene una necesidad inmediata. Una necesidad, una oportunidad para mi marca, ¿no? Recurre al móvil para buscar información sobre un producto, para buscar dónde está una tienda, para buscar qué hay en el mapa, para ver qué tiempo va a hacer para ver qué precio hay de un producto en una página web. Y estos son los micromomentos, ¿vale? Los micromomentos, tal y como Google los definió, perdón, serían estos cuatro. Quiero saber, no tengo una duda, me conecto a Google y pregunto. Hoy en día, seguramente muchos de estos quiero saber, en vez de conectarte en Google, te conectas a ChatGPT o a Claude y le preguntas una cosa. Quiero ir, buscas dónde está ese bar, este restaurante, yo qué sé, un cajero cerca, lo que sea. Quiero aprender, ¿cómo puedo aprender una receta en una manualidad, una cualquier cosa en casa, ¿no? De cómo colgar una estantería. O quiero comprar, necesitas más información sobre un producto. En estos micromomentos, de alguna manera, redefinen el cómo las marcas conectan con los consumidores, ¿vale? Y cuál es la presencia que estas marcas tienen que tener
online. Estamos pensando en que tú tienes que tener, pues seguramente un Google Maps eh, bien planificado, con reviews, con una web, con un buen rating, donde estén tus horarios si eres una tienda o un restaurante correctamente identificados, que la localización sea correcta. Quiero hacer, pues cuando alguien quiere hacer una receta, lo importante es que esté tu marca. Allí, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un cambio en casa, pues que también pues, recomienden tu marca de pintura, lo que sea. Quiero comprar, pues si tú tienes una marca de ordenadores, que tengas youtubers, blogs que hablan de tu producto, que le comparen con las otras gamas, que tenga buenos reviews, etcétera, ¿no? Y aquí lo que buscamos es anticiparnos a esas necesidades del buyer persona y estar presentes en todos estos canales en los momentos adecuados, ¿no? ¿Cuál es un momento adecuado? Cuando un consumidor tiene receptividad a tu mensaje. Cuando el consumidor tiene ese problema, entonces está más receptivo, entonces es el momento de darle el mensaje adecuado. Y esto pasa porque a día de hoy ya casi todas las compañías lo tienen muy claro, de poder ofrecer una experiencia móvil totalmente adaptada, con una carga rápida, con navegación móvil, que la página pues se adapte bien al tamaño del móvil, etc., ¿no? Y es que hoy en día el consumidor no es que pase tiempo online, sino que probablemente está más tiempo conectado que no fuera del mundo online. Si contamos el tiempo en el que estamos en el ordenador del trabajo, con los móviles, con la televisión antes de ir a dormir, la verdad es que vivimos absolutamente conectados. Y con el mundo de la inteligencia artificial, esto va a aumentar incluso más, porque hoy en día las búsquedas muchas veces ya no las hacemos a Google, ya no las ponemos en la web y buscamos y leemos varias páginas y el review de este influencer y el otro, sino o de este blog, sino que le preguntamos directamente a Cloud y a ChatGPT en cuál es la mejor opción y la mejor alternativa. Con lo cual, como compañías, lo que es importante es tener nuestros productos bien posicionados en este tipo de herramientas. Entonces, en este sentido, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Del chat tampoco veo ninguna duda, ¿no? Pues seguimos. Esto nos lleva a tener la necesidad de tener un contenido multiplataforma que delivers, ¿no? Que entregue una experiencia lo más omnicanal posible, lo más transversal, coherente a través de múltiples plataformas, ¿vale? Que sea fluida, que si yo empiezo un contacto con la compañía por teléfono, o te compre un producto por teléfono, puedas seguir cómo va la entrega por email o me mandes un mensaje en WhatsApp con la última novedad del envío de mi producto. Entonces, esta conexión eh, multiplataforma y omnicanal, ¿no? Omnicanal quiere decir que está en todos los canales, inicialmente pues era bastante complicada, ahora cada vez es más fácil de gestionar con muchas de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? ¿Qué es importante aquí? Tener un tono coherente y adaptado a todos los canales, adaptar el mensaje a cada plataforma, es decir, un mensaje de marca no será el mismo en YouTube que en Twitter, ¿no? O en X, o en un email, o en un spot de televisión donde tenemos solo un mensaje de 20 segundos. Y adaptado a cada fase del Customer Journey, ¿no? Porque como veíamos antes, pues hay fases más de conocimiento, de descubrimiento, que estarán seguramente en televisión, mientras que fases más de consideración, pues seguramente las vivirás en YouTube o en otros, en, o en blogs, o en otros tipos de canales. Y además tenemos que pensar que el consumidor pues, se conecta a través de
múltiples dispositivos. Estamos pensando en un ordenador, un teléfono, un iPad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre omnicanalidad y multicanalidad? Básicamente, multicanalidad es que la empresa está en varios canales, pero que estos no tienen una conexión entre ellos. Falta una coherencia general, falta este sentimiento, esta sensación de una experiencia conectada. Omnicanal quiere decir que toda la información fluye. Es decir, que tú por tu correo, sabes, o recibes por correo, tienes la información que has pedido a través de redes sociales o que has hecho una llamada telefónica, que la información que tiene la compañía de ti y cuando interactúa contigo está conectada a través de todos los puntos de contacto, touch points en inglés. Y al final, pues bueno, aquí no me voy a entretener porque es un tema quizás más teórico, tenéis el detalle en lo que es la- los apuntes de la clase, pero para cada uno de los momentos del funnel, del embudo, hay distintas métricas recomendadas, ¿no? En la parte de awareness, pues coste por 1000 impactos, ¿no? Decíamos que aquí buscábamos un impacto, un coste por impacto barato. Interés, pues que es un gran generador de interés que tú hagas clic, ¿no? Si clicas, quiero saber más, si te registras. Entonces, la métrica más usada es el CPC, el coste por clic. Si consideras apuntarte en una newsletter, coste por lead, coste de adquisición, este ya lo habíamos visto, o al final, pues un retorno de inversión, ¿no? Pues aquí hay distintas métricas que cada uno es interesante en distintos momentos. Por ejemplo, el impacto del mundo digital, ¿no? Y yo, como sabéis, vengo del sector de alimentación. Pues si hiciésemos un análisis del sector de la alimentación, podemos pensar en varios ámbitos en el cual el mundo digital ha tenido un impacto, ¿no? Y nos obliga a cambiar la manera como una compañía tiene que hacer negocio. Estamos pensando en cómo hacer la compra, ¿no? Pues, por ejemplo, ya hay consumidores que hacen listas de la compra, hacen la compra directamente a través de Alexa. O quieres recibir la compra en minutos, la haces online y la recibes a través de aplicaciones como Getir, Globo, Delivery Hero, la que sea. Comer a restaurante a domicilio o que te manden kits de recetas prehechas o con todos los elementos para hacer la receta en casa, que te inspires con recetas o a través del social media o a través de la inteligencia artificial, del ChatGPT, etcétera. Estos serían distintos elementos, distintos ejemplos en el cuales o a través de los cuales el mundo digital está afectando todo el sector de la alimentación. Entonces, hablamos de esta estrategia omnicanal, ¿no? Y lo que buscamos, decíamos, que sea una visión coherente, ¿no? Que haya una estrategia coherente en todos los canales, que todos los canales estén integrados, que haya una experiencia continua y centrada con el usuario en el centro. Y para esto lo que necesitamos son datos, datos que fluyan de un canal a otro de una manera integrada. Aquí vemos otro ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? De la multicanalidad versus omnicanalidad. Y al final lo que todos buscamos es esta experiencia de cliente fluida, ¿no? Coherente en todos los canales. Entonces, cuáles serían las fases de esta estrategia omnicanal? Pues primero tenemos que, cuando hacemos el buyer persona del consumidor, tenemos que entender cuáles son los puntos de contacto más relevantes para nuestro buyer persona, ¿vale? Para nuestro consumidor tipo. Una persona senior, pongamos una persona de unos 60 años, tendrá unos puntos de contacto diferentes
de una persona de 20 años, ¿no? Probablemente, pues para un producto que va targetizado a una persona de 20 años, estaríamos haciendo comunicación en TikTok, estaríamos haciendo comunicación, yo qué sé, en las universidades. Mientras que para una persona senior, pues seguramente la televisión tendrá más peso o, em, o el exterior, por ejemplo. Luego tenemos que mapear este Customer Journey, que es otra herramienta importante que hemos visto, en el cual entendemos por dónde pasan las distintas etapas del consumidor con sus momentos clave, sus fricciones y sus necesidades de cliente para detectar, entender qué oportunidades de comunicación tiene nuestra compañía y intentar definir qué objetivos tenemos para cada canal. Es decir, para la televisión, ¿qué queremos que nos conozca? En redes sociales queremos convencerlo o queremos generar empatía, queremos generar persuasión, queremos generar, de alguna manera, fidelidad, ¿no? O consumo repetitivo, frecuencia de compra, ¿no? En redes sociales con un mensaje, pues con un impacto semanal, mensual, para conseguir realmente esta frecuencia. Una vez tengamos claros qué puntos de contacto son importantes, qué momentos clave y qué objetivos tenemos en cada canal, tenemos que pensar en qué interacciones, qué comunicaciones vamos a lanzar a cada canal y cómo vamos a organizar o planificar nuestros recursos para sacar el máximo provecho de todos estos canales. ¿Verdad? Métricas para evaluar esta omnicanalidad. Pues al final lo que buscamos es el engagement. Engagement es la conexión, ¿no? Y el engagement en cada uno de los canales se mide de manera diferente. En una web, ¿qué nos interesa? Número de visitas, tasa de rebote, tiempo en la web, clics que hacen en la web. Una red social, impactos, comentarios, engagement, shares, es decir, veo que hay un mensaje de vale, Luciano que dice que no tiene preguntas, etcétera, etcétera. En la tienda, ¿qué buscamos? Pues realmente que el consumidor viva una experiencia propia, ¿vale? Que tenga que le podamos solventar las preguntas que pueda tener, que se pruebe el producto, que de alguna manera que tenga una experiencia con el producto, ¿no? Que vea el tejido, por ejemplo, si estamos hablando de una tienda de ropa o si estamos hablando de un ordenador, que lo toque, que lo use, que se lo sienta más propio, aunque si tiene dudas, pueda haber ahí un empleado que se las solucione, ¿no? Por ejemplo, en las Apple Store, pues tú puedes coger lista y viene un especialista y a él le puedes hacer las preguntas concretas, te ayudan a luego si lo compras a configurarlo, ¿no? Te da toda una serie de valor adicional que no te puede dar Apple, por ejemplo, a través de los otros canales. ¿Eh? ¿Qué nos importa? Pues generar esa retención, esa fidelización, ¿no? Y para ello, pues hay canales que nos ayudan mucho. Todo el mundo digital, pues nos ayuda muchísimo a generar esa fidelización. Ejemplos concretos, las apps, ¿no? La app, por ejemplo, de Starbucks o la app, en este caso os he puesto un ejemplo de Carrefour, ¿no? Que es uno de los supermercados más líderes en España, pero podríamos pensar en cualquier supermercado del mundo en el cual pues seguramente tú te puedes dar de alta, tienes ahí un club en el cual pues según vayas comprando vas ganando unos céntimos, te dan propuestas o ofertas puntuales para que compres online, por ejemplo, para fidelizarte aún más, etcétera, ¿no? Conversiones cruzadas entre canales, ¿no? Compras online y en el ticket hay un descuento para que puedas comprar en el super online. ¿Por qué les interesa que tú compres en el super online? Porque tienen estudiado que las compras que se hacen online, pues por ejemplo, tienen un gasto medio de 120 euros, mientras que las compras hechas en tienda física tienen un gasto medio
de 25 euros, con lo cual a ellos les interesa hacer compras de más valor para incrementar sus ventas totales, ¿no? Entonces intentan trasladarte de un canal físico a un canal online. ¿Y cómo medimos todo esto? Pues la satisfacción del cliente a través de herramientas como son el CSAT o el NPS, ¿no? El CSAT, el Customer Satisfaction Score, en el cual miramos la satisfacción del consumidor, y el NPS, en el que miramos la probabilidad que un consumidor nos recomienda. Recordar que el NPS se calculaba pues con una puntuación del 0 al 10, en la cual 9, 10 son recomendadores, 7, 8 son neutros, y por debajo del 7 estarían restando a la puntuación esta de NPS. Y buscamos ¿por qué es importante? ¿Cuál es el punto relevante de esta puntuación? Pues que si aseguramos que la gente nos ponga un 9 o un 10, pues querrá decir que realmente está muy satisfecho con nosotros. Nos recomendará, y ese círculo virtuoso un poco que veíamos del funnel circular, pues cada vez tendrá, em, irá cogiendo cada vez más consumidores. ¿Qué buscan las compañías para poner en marcha estas estrategias omnicanales? Pues lo primero y más importante, tener datos de clientes unificados, ¿vale? Es importantísimo que conozcamos el consumidor en todas sus facetas, que si nos compra offline, seamos capaces de atribuir esa venta a un consumidor. Por eso hay tantas tarjetas de fidelidad, porque al pasar la tarjeta de fidelidad, la tienda es capaz de ligar un consumidor físico que hace una compra física en tienda con un ID, un email, un consumidor online que mira e interactúa en el mundo online, ¿vale? Y es capaz de unificar y vincular estos datos. La experiencia integrada que comentábamos, personalización, ¿no? Si sabemos qué consumidor es, tenemos una mínima información de él, podemos hacerle ofertas adaptadas, podemos enviarle mensajes más vinculados a los productos que él realmente está interesado, y hacer programas de fidelización pues más potentes. ¿Para qué nos sirve también? Para entender cuáles son los cuellos de botella que tenemos, dónde estamos perdiendo consumidores, ¿vale? Y esto nos ayuda a mejorar la propuesta de valor que hacemos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de Primark, ¿no? En el cual pues entendió que en momentos en los que ellos pues lanzaban ofertas, los tiempos de carga de la web, ¿no? La capacidad de sus servidores hacía que algunos consumidores pues se cayeran, ¿no? Y eso les hacía perder ventas. Esto lo identificaron, mejoraron el tema técnico y pudieron aprovechar más pues, las campañas de comunicación y las ofertas que lanzaban para poder vender más en esos momentos, ¿no? Otro ejemplo, H&M, ¿no? En el cual pues, esta conexión omnicanal que decíamos pues, no acaba de funcionar bien, y por internet decía que habían productos disponibles que luego no se podían entregar por falta de stock, ¿no? Esto pasa también bastante en los supermercados, ¿no? Que el stock en tienda no está claramente reflejado siempre en la web. Y esto pues afecta a la experiencia del cliente, porque el cliente hace una compra de varios productos y algunos de estos no les llegan correctamente, ¿no? Entonces, trabajar muy bien en la integración entre los datos de stock que tú tienes en la tienda y lo que le estás enseñando en cada momento al consumidor, ¿no? Porque hay un stock vivo, pues es importante para evitar esas fricciones, esta frustración que pueda tener el consumidor, ¿vale? Hasta aquí un poco lo que os quería explicar hoy de la clase o la omnicanalidad, ¿vale? De este mundo pues cada vez más digital, más conectado, en el cual pues las compañías realmente tienen una mayor dificultad. Es cierto que el mundo tecnológico pues nos ayuda mucho en el marketing, pero también genera
que el departamento de marketing tenga que preocuparse de muchas más cosas, ¿no? Antes un departamento de marketing, pues quizás hacía una campaña de comunicación en televisión y en exteriores. Hoy en día, la necesidad de creación de contenido, si quieres competir de manera adecuada, pues es abismal. Una campaña de televisión que va a requerir muchos recursos, que muchas veces son campañas globales, toda una campaña de exteriores y luego adaptaciones locales que muchas veces se utilizan, por ejemplo, en las redes sociales o influencers locales para conectar con los consumidores de cada país. Esto requiere, pues, de unos equipos más eficientes, que no porque tienen que ser más grandes, pero sí más eficientes porque tienen que generar, validar y trasladar, ¿no? Y subir a la web muchísimos más contenidos de los que, y además que sean coherentes entre ellos de los que estaban habituados antiguamente. Además, hoy en día, con toda la información que tenemos, de competición, de competidores, de precios, de productos, de capacidad de comparativa, ¿no? Y pensemos en blogs donde hacen comparativas o influencers que se dedican a hacer unboxings y comparativas. La necesidad de estar al día, de estar totalmente conectado, de reaccionar rápido como compañía y de ser ágiles es totalmente imprescindible, ¿no? Em, y esto en las compañías, pues es lo que distingue compañías que son capaces en los momentos y de seguir manteniendo posiciones de liderazgo, de compañías que se quedan tras un éxito inicial, pues se quedan más obsoletas. ¿Eh? No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguien quiere explicar alguna alguna anécdota propia o tienen una pregunta o algún tema que queréis que profundicemos alrededor de la comunicación omnicanal. Yo tengo una consulta un poco, Sí. no sé si es un poco ambigua. El hecho de la omnicanalidad es la presencia como tal en los medios o es la disponibilidad de poder acceder a los clientes por medio de la misma información en todos los canales. Un poco mi duda. La omnicanalidad es la voluntad del consumidor y de la marca de poder de poder conectar a través de todos los canales. ¿Vale? No es una necesidad que emerge del consumidor, ¿vale? Porque él está presente de manera permanente, de manera diaria, ¿no? Toda a la vez, por así decirlo, en distintos canales, y es la compañía que se tiene que adaptar a las tendencias de cómo el consumidor está viviendo su vida, ¿no? Y el consumidor a día de hoy es omnicanal, es decir, vive en un mundo físico y online, está en la tienda y además está consultando el móvil, con lo cual esto es cómo el consumidor interactúa con las marcas. Entonces, la responsabilidad un poco de las marcas es darle respuesta a esa necesidad o esa voluntad que tiene el consumidor de interactuar a través de distintos canales de una manera óptima y adecuada. Esto así es como podríamos definir la omnicanalidad desde el punto de vista del marketing. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No. Pues si os parece, vamos a empezar un poco con la clase de repaso. Em, Perdona, aquí esto no está, pero... Pues para el examen de julio, ¿vale? Que he cambiado antes de la clase el caso y tal para que lo tengáis, pero no he cambiado aquí el título.
Entonces, ya tenemos el caso disponible en el portal, ¿vale? Os pediría que todos fueseis al portal y comprobaseis que lo podéis ver en el apartado documentación, documentación examen ordinaria, podéis ver el caso de HubSpot, ¿vale? Es un caso Harvard similar, ¿no? Con un estilo o igual a los casos que veníamos trabajando en los casos prácticos que hemos visto y tendrá una duración el examen de 90 minutos, ¿vale? Cada uno de vosotros podéis hacer el examen online o presencial y esto lo tenéis que seleccionar vosotros, ¿vale? La información de sedes y modalidades seguramente desde mentorías ya os han informado, ¿eh? Entonces, dura 90 minutos. No se tiene, o sea, la recomendación es que lleguéis a estos 90 minutos habiendo leído varias veces el caso. Si pretendéis leer el caso y responder en el tiempo de examen, no os va a dar tiempo. Con lo cual, la universidad os sube ya el caso, en este caso el caso HubSpot que podéis identificar aquí, que os agradecería que me confirmarais por el chat que lo podéis ver y encontrar, para que vosotros antes del examen podáis revisarlo, podáis descargarlo y podáis leerlo, ¿vale? También encontraréis, aparte del caso, unas instrucciones para el examen. Es importante que las reviséis, es importante que las leáis con detenimiento, ¿de acuerdo? Em, lo que se os va a dar el día del examen son las preguntas concretas a las que tendréis que responder, luego lo veréis, ¿vale? Serán tres preguntas, una de 40 puntos, otra de 30 puntos y la tercera de 30 puntos, ¿eh? Estas solo se conocerán el día del examen, ¿vale? Para el examen no se puede llevar apuntes, no se puede llevar documentos y el caso no lo tenéis que llevar porque el examen llevará detrás también el caso. Con lo cual, si tenéis dudas en ese momento de qué ponía o qué datos habían, lo tendréis allí mismo para poderlo consultar, ¿vale? Entonces, el día del examen, 90 minutos, tres preguntas. ¿De acuerdo? No hay preguntas teóricas. Todas las preguntas serán del estilo que hemos visto en las clases prácticas y en la gestión de los casos, ¿vale? Es una aplicación práctica. Lo que se evalúa es la capacidad que tengáis de aplicar la teoría que hemos ido viendo en una situación real. ¿Qué situación real? El caso HubSpot, concretamente. ¿De acuerdo? El examen, pues igual que se hace con las tareas, los ejercicios de los casos prácticos, se va a corregir por unas rúbricas o unas guías de corrección, pero en este caso son de uso interno, es decir, no las vamos a compartir con vosotros, ¿vale? Porque si no sabríais las preguntas que van a entrar, ¿vale? Pero también para vuestra tranquilidad, pues hay unas rúbricas y tanto si os corrijo yo como si os corrige otro profesor, todo el mundo va a seguir esa misma rúbrica. El examen final cuenta para un 60% de la nota y es obligatorio aprobarlo. Si no se aprueba el examen final, no se aprueba la asignatura. Con lo cual, mínimo un 5 en el examen final. Con lo cual, os eh, invito, no os invito, os recomiendo que estudiéis, porque sin aprobar este examen final, no podréis aprobar la asignatura. Y luego la evaluación continua, pues es el 40% restante, ¿no? Entonces, sobre el examen, ¿qué os recomiendo yo? Que lo descarguéis ya, que os leáis el caso y que empecéis a reflexionar sobre posibles preguntas que puedan aparecer. ¿Qué preguntas pueden aparecer? Pues yo me iría luego lo veremos, ¿eh? En cada uno de los apartados, en el apartado temas del aula y ver un poco en el apartado ese de qué vamos a aprender, dónde están los elementos más importantes de cada bloque, de cada tema.
Entonces, para cada tema, aseguraros o pensar qué preguntas pueden entrar en ese tema. Y el día del examen recibiréis 3 preguntas, como os decía, muy parecidas a los casos. La primera va a valer un 40%, la segunda un 30% y la tercera un 30%. Y todas las respuestas son de desarrollo, planteamiento de estrategias o aplicación de herramientas. Entonces, lo que se trata es que respondáis de manera crítica, demostrando que entendéis el caso y que entendéis los conceptos que hemos trabajado para dar una respuesta satisfactoria. ¿Qué recomendaciones os doy para la respuesta? Las mismas que os daba en los casos, ¿vale? Tiene que demostrar que conocéis el concepto, que conocéis de lo que estáis hablando y que lo vinculáis de una manera correcta al caso. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Cómo me gustan a mí como profesor? Y es un poco también internamente cómo se valoran las respuestas. Pues primero, que identifiquéis el tema, ¿no? Si os preguntan de háblame sobre el consumidor y utiliza una herramienta para identificarlo y para cualificarlo, pues tú me vas a hablar aquí de el Consumer Journey o el Buyer Persona, ¿no? Y primero me vas a decir la herramienta que hay es el Buyer Persona es una herramienta a través de la cual nosotros, las compañías, pueden reflexionar sobre el consumidor, identificar los elementos clave que luego van a ser utilizados para plantear estrategias de marketing con el consumidor, ¿vale? No hace falta que sea una definición muy académica. Es decir, yo creo que lo más importante es demostrar que se conoce el concepto, que sois capaces de explicar. Hola, ¿hay una pregunta? Es que me preocupa, ¿o hay un micro abierto? ¿Vale? Angie dice son 95 minutos, puede ser que haya 5 minutos más para subir el trabajo a la plataforma y tal, sí. Bueno, 90, 95, en lo oficial son 90, pero puede ser que hayan dado algunos minutos más. Lo importante es cuando hagáis el examen os dirán, pero está en este orden de magnitud, ¿vale? Entonces, lo que os decía, recomendación para el examen. Primero, empezar definiendo el concepto más relevante relacionado con la pregunta. Luego, responder a la pregunta, es decir, si os piden estrategias de comunicación, plantear unas estrategias de comunicación. Si os piden que elaboréis un Customer Journey, pues primero definir el Customer Journey y luego definir o trabajar en un Customer Journey. Recordad que si estamos hablando de un Customer Journey, no me vale solo poner la tabla. O sea, la recomendación es hacer una pequeña introducción en la cual expliquéis, pues, cuál es, por ejemplo, el consumidor objetivo em, y qué es un Customer Journey. Luego ponéis la tabla del Customer Journey y luego hacéis una pequeña conclusión con los 2 o 3 elementos más relevantes y más útiles para plantear una estrategia de marketing ganadora, por ejemplo. Entonces, importante aquí, se tiene que responder solo a lo que se pregunta. Lo que no vale es que te pregunten por Customer Journey y tú me hables de las estrategias de fidelización, por ejemplo. Entonces, solo se va a puntuar, solo se va a valorar una respuesta que va en línea con lo que se pregunta, ¿vale? También que las respuestas sean sintéticas, no por escribir más hay mejor nota, al contrario. Eh, a veces respuestas muy largas que dan muchas vueltas suelen conseguir peor nota que una respuesta concisa a lo que se os pregunta, ¿vale? Y luego fijaros muy bien en lo que se os pregunta porque muchas veces, y esto suele ser habitual,
te habla de argumentar, justificar la respuesta, argumentar, defender distintas estrategias o políticas. Cuando os digan esto, tenéis que argumentarlo, tenéis que dar razones. Y razones dentro de lo posible basadas en la información que hay en el caso. ¿Vale? Con lo cual, fijaros muy bien, leer varias veces la pregunta, ¿eh? Esta es probablemente una de las mejores recomendaciones que os puedo hacer. Lee varias veces la pregunta. Asegúrate de que en la respuesta incluís todos los elementos que se os preguntan en la pregunta. Lo que os decía de necesidad de incluir texto, no, que meter solo una tabla o un esquema no es suficiente. Vigilar con la ortografía, porque no suma, pero sí que puede restar. Y lo que os hablaba de ser sintéticos y ser claros, ¿vale? Sobre todo aquellos que hagáis examen presencial a mano, vigilar con la letra, ¿vale? Porque si no, a veces hay exámenes muy difíciles de entender y cuando son tan difíciles de entender, pues quizás no se trasladan bien todos los mensajes que queréis trasladar, ¿vale? Recomendación antes del examen, yo os diría leeros el caso, apuntar los temas más relevantes, identificar conceptos más relevantes, pues los conceptos clave, ayudaros incluso de herramientas, ¿por qué no? Inteligencia artificial para ver propuestas de qué temas son relevantes y qué no, que os podrían preguntar, cuáles serían las vías estratégicas, qué reflexión, venir con el caso reflexionado, pensado y valorado antes del examen, ¿vale? Con posibles ideas sobre un marketing mix posible, una investigación para conocer mejor al consumidor, un buyer persona hecho, un consumer portrait, por ejemplo, em, llevar esta reflexión sobre el caso de antemano, para que el día del examen, cuando tengáis esos 90-95 minutos, podáis dedicarlos a no tanto a pensar, que ya lo podáis llevar un poco hecho, sino a aseguraros que la entrega, que la escritura que hacéis es correcta, es comprensible, es sintética, lo presentáis de una manera clara, etcétera, etcétera, ¿vale? Para poderle dedicar el tiempo que merece a lo que es la entrega y hacer un examen pulido, ¿vale? ¿Qué conceptos importantes debéis dominar? ¿Vale? Y aquí hay algunos ejemplos, no están todos, como os decía, y luego tenéis una slide, os indicaré dónde podéis revisar todos los conceptos que son importantes, pero ¿cuáles son algunos de los conceptos más importantes que hemos visto a lo largo de este cuatrimestre? La propuesta de valor, ¿vale? ¿Qué le damos nosotros de valor al consumidor? La diferenciación, ¿cómo nos diferenciamos de la competencia? Esto está muy vinculado a la UVP o USP, Unique Value Proposition, y nuestras ventajas competitivas, ¿vale? Esto hablamos del valor de la compañía. ¿Qué marketing mix tenemos? Em, ¿Cuáles son las 6 Ps? Recordar las 4 clásicas, ¿vale? Producto, precio, placement y promoción. Placement es distribución en castellano. El funnel, ¿no? Reflexionar en el funnel. ¿Cómo podemos captar más consumidores? ¿Cómo podemos conectar con los consumidores en la fase de conocimiento, en la fase de consideración, en la fase de compra, etcétera? El DAFO, ¿no? ¿Cómo podemos valorar mejor nuestro, nuestro producto y cómo se compara, qué debilidades y qué amenazas y qué fortalezas tienen versus la competencia? Mapa de experiencia del cliente, el Customer Journey Map, ¿vale? La co-creación, cómo podemos crear valor conjuntamente con el cliente, con el consumidor, con el distribuidor, etcétera. La experiencia omnicanal y el marketing, cómo podemos trasladar nuestro marketing mix y nuestros planes a los distintos canales de una manera coordinada, lo que hemos hablado hoy. Cómo podemos supercharge, ¿no? Cómo podemos darle más valor y mejorar
nuestro marketing utilizando la inteligencia artificial, los datos, ¿no? Que esta ha sido una pregunta, por ejemplo, del último caso que hemos trabajado. ¿Qué rol puede jugar el CRM con aquellos consumidores que tenemos sus leads, es decir, su email para conectar y contactar con él de una manera regular? ¿Cómo podemos elaborar un buyer persona para entender y conocer mejor a nuestro consumidor? Y cómo este buyer persona, de alguna manera, predispone la definición de nuestro user experience, ¿no? La experiencia de usuario que queremos ofrecer. ¿Qué métricas son las más adecuadas? Costo de adquisición, Customer Lifetime Value, CLTV. Hoy hemos visto CPC, coste por clic, o CPA, ¿vale? O CPV, coste por view, etcétera. Que es cómo podemos segmentar nuestros consumidores. Recordar segmentar, hacer grupos pequeños que son homogéneos entre sí, heterogéneos con los otros grupos, y cómo podemos posicionar nuestra marca, ¿no? En un mapa de posicionamiento, era esa herramienta de dos ejes, en el cual escogíamos dos ejes relevantes para el consumidor y posicionábamos nuestra marca en relación a la competencia. El proceso de investigación comercial, qué técnicas son las más adecuadas para un proceso, para una propuesta cualitativa, para una propuesta cuantitativa. ¿Cuándo es más interesante con una vía cualitativa y con qué técnicas? ¿Y cuándo queremos ir con una vía cuantitativa? ¿Qué rol ahí juega el mundo digital? ¿Vale? En la parte de investigación comercial, luego en la parte de comunicación, de marketing, marketing de contenidos, etcétera. Y luego lo que veíamos en el primer punto, en el primer tema, sobre las tendencias de marketing, ¿no? Digitalización, sostenibilidad, globalización, etcétera, ¿no? Cómo estos cambios en el entorno están realmente cambiando la manera en la que interactuamos con las empresas. Y os decía, estas son algunas ideas. ¿Dónde encontrar las otras ideas? Pues en el mismo Canva, ¿no? En lo que sería vuestra plataforma digital. Os podéis poner ahí en el bloque, veis cada uno de los temas y veis qué ideas clave tiene cada uno de los temas, ¿vale? Y podéis ver aquí las ideas clave. Entonces, todos estos elementos serían los que yo recomendaría para hacer una buena preparación del examen, que plantearais, que reflexionarais antes de venir a la clase del examen. Hasta aquí un poco las clarificaciones, las recomendaciones que yo tengo. No sé si hay alguna duda, ya sea del examen, del temario, alguna cosa que no haya quedado clara o que queréis que profundicemos. Podéis escribir por el chat o hablar directamente. Hola, Eduard, profe. vamos. Adelante, Luciano, sí. No, no, hay una compañera que también estaba solicitando preguntar. Luciana, Primero la compañera. Tatiana, sí, adelante, ¿sabes? Tatiana. Gracias, Luciana. Gracias, profe. Tengo una pregunta. Usted decía algo, pues yo lo voy a hacer presencial el examen y mencionaba algo de la letra. Yo tengo una particularidad y es que yo escribo en script mayúscula, no sé escribir de otra manera. ¿Hay algún problema que mi examen se vea así? Porque es que soy zurda además y aprendí fue a escribir de esa manera. Entonces, normalmente en las escuelas, universidades exigían ciertas cosas y me tocaba pues hacer esa aclaración. No sé si hoy día eso siga siendo algún motivo de algo. Entonces, ayer también lo mencionó un profesor, pero no me dio tiempo de hacerle la pregunta. Sí, no, en mi caso, si tú escribes en mayúsculas, no tengo ningún problema. Es decir, simplemente que se entienda, no es lo habitual, pero personalmente no tengo ningún problema. Bueno, Luciano, creo que estabas. Eh, sí, Eduard, una pregunta. En el temario no va a entrar entonces
eh, marketing político, por ejemplo. Como un jefe de campaña puede utilizar distintas herramientas que explicaste detalladamente, poniendo como centro y salvando algunas distancias, porque finalmente lo que se elige es un producto o un candidato, pero se compra una sola vez. Eso aplica, digamos, hay qué particularidades habría que tener en cuenta, en todo caso, si no entra acá en el concepto, en el temario, qué lecturas nos recomendás para aplicar estas herramientas a al marketing político. Y quienes estamos cerca del tema, poder entender, digamos, si hay herramientas para la construcción de ese tipo de campañas de marketing. No sé si preguntas por curiosidad o de cara al examen. De cara al No, no, examen, no es de cara al examen, yo sé que no está, pero pensé que dentro del temario podríamos llegar a ver algo más allá que un producto o un servicio, eh, eh, finalmente es una venta. Eh, cómo es que pueden adaptarse o variarse todo este tipo de herramientas que se usan para colocar en el mercado bienes y servicios, bueno, trasladado, digamos, porque evidentemente también está un buyer persona, se puede hacer con una persona que está indecisa, y finalmente entender cuáles son sus miedos, sus apetencias, tratar de entenderlos y demás. Digamos, eso es aplicable, tenés algunas recomendaciones, algún autor que a usted haya, o decididamente no tenés acercamiento con esa rama del marketing, no hay problema, es una pregunta más sí, no, allá del examen. yo te diría que al final el político no deja de ser un producto igual, ¿no? Que para mí todo lo que hemos visto es aplicable. Desde tú Sí, hablabas claro, sí. del buyer persona, pero todos los elementos de comunicación, del CRM, de las campañas digitales, de la co-creación con los votantes. Pero es que Ujú. una de las bases del marketing político son las encuestas. Y las encuestas no deja de ser investigación de mercado. De Saber mercado, claro. cuando tú lanzas una campaña, cuando tú lanzas una opinión, cuando tú lanzas un proyecto, cómo reacciona el mercado. Es decir, para mí es todo lo que hemos visto es claramente, excepto quizás la parte de pricing, ¿no? Que es más específica de un producto o servicio, pero el conocer al consumidor, el ver cómo interactuar con él, ver cómo conectar con él, posicionarte versus la competencia, hacer segmentos de mercado, ¿no? Cómo hablar a los varones, cómo hablar a las mujeres, cómo hablar las Ujú, personas de una comunidad a las de otra. Pues es totalmente aplicable. En cuanto me ujú. preguntabas si hay algún autor o algún ejemplo aquí, sinceramente no te puedo ayudar, pero, pero yo creo que todo lo que hemos visto es muy aplicable a este concepto de vender un servicio político, un servicio público. Perfecto. Sí, no es con vistas a ver, Al no es examen. desde la postura cínica, no es una postura cínica, ni tampoco es de cara al examen, sino más bien lo preguntaba porque de cara a estos, eh, a- al segmento indeciso, ¿no? Que siempre uno tiene que tratar de entender cómo siente, cómo piensa frente, cómo está, cómo vive. Entonces, si realmente era trasladable estas herramientas o había alguna consideración particular, pero no, ya me quedó claro, Eduardo, esto. Muchas gracias por la Perfecto. claridad. Alba, creo que tienes una pregunta. Sí, la mía es más direccionada hacia hacia las preguntas, es decir, entendemos que van a ser tres preguntas
Y que probablemente mi pregunta aquí, Eduard, es si las preguntas se van a parecer a los primeros dos casos que hicimos contigo. Es decir, si van a ser similares en estructura y cómo desarrollamos no solo la matriz, el DAFO, todo, sino cómo más o menos para tener una similitud a donde agarrarnos un poco para el tema de cómo estructurar la respuesta, básicamente. No sé si me he Sí, explicado bien. sí, sí, se van a parecer mucho las preguntas de los casos. Quizás, eh, ahora pero estoy haciendo memoria, en el tercer caso yo creo que las preguntas eran muy largas, ¿no? Llevaban Sí, mucho contenido y correcto. no son tan largas, ¿vale? Vale, vale. Son más, en el caso, te indica pues que hay esta oportunidad. Desarrolla un plan de marketing y propone dos iniciativas basadas en cooperación. Esta podría ser la pregunta. Entonces, Vale. ¿qué te recomiendo? ¿Cómo te recomiendo que respondas? Pues como hemos visto, ¿no? Primero, pues intentar identificar los temas más relevantes. Probablemente cuando hablamos de plan de marketing, hablamos de un marketing mix y hablamos de co-creación. Entonces, si puedes empezar diciendo un plan de marketing se establece a través de un marketing mix y las 4 o las 6 Ps, que son estas, y son los elementos básicos de cualquier plan. Cuando hablamos de co-creación, hablamos de poder crear valor conjuntamente con el cliente. Es una pequeña introducción. Yo siempre recomiendo que hagáis esa pequeña definición con vuestras propias palabras de los conceptos para demostrar que se conocen. Y a partir de aquí, pues a través del caso proponemos y dar un poco la respuesta concreta a las cosas que se os preguntan. Perfecto. Igual que el caso, ¿eh? O sea, en el caso os decíamos, intentar no pasaros de las 6 páginas, son dos caras por pregunta, o sea, intentaría evitar ir mucho más allá de las dos caras por pregunta. Normalmente la primera pregunta, hay alguna vez que esa primera pregunta que vale un 40%, pues sí que tiene dos subpreguntas, ¿no? Puede ser, fijaros bien en la pregunta si hay subpreguntas y aseguraros de que las respondéis a todas, ¿no? A veces hay subpreguntas relacionadas, como por ejemplo, genera dos segmentos diferentes y propon una estrategia de fidelización para cada uno de ellos, ¿no? Pues aquí hay dos tareas, ¿no? Uno, generar dos segmentos y luego proponer estrategias de fidelización. Pues, ya fijaros de que respondáis a las dos preguntas, pero muy en línea a lo que venimos haciendo en los casos. Vale, y la subsiguiente pregunta es, por ejemplo, si nos pides, pues, por ejemplo, yo he estado un poco toqueteando, nos han dicho que hagamos como una especie de prueba de conexión y he estado mirando cómo se gestiona todo el tema preguntas y cómo tal, y yo lo hago también online, como me imagino muchos de mis compañeros. La cosa es que sé que ayer se nos comentó que tendríamos opciones si quisiéramos de mirar de crear una tabla, tal si no tuviéramos la destreza, por decirlo así, de crear alguna tabla y tal, si nosotros, por ejemplo, las 6 Ps y me digo número uno, número dos, número tres te lo ejemplifico como tal, eh, ¿es apto o sí que tenemos que ser un Es, poco más, es apto, es apto y tú es no más que nada tienes. por tiempo? Sí, 1 punto tal, 2 punto tal. A ver, si podéis crear la tabla, lo que intentad ser pulidos con el entregable. Primero, que esté el contenido. Y luego, si os queda tiempo dentro de estos 90 minutos, intentar que cuando se lea, se corrija, se vea bien, pues que dé respuesta. Otro elemento que a veces que suelo recomendar es si en lo que es la pregunta se habla de un concepto, asegurar que en la respuesta decís claramente que estáis respondiendo a este concepto. Es decir, si hablamos de segmentación, pues que la segmentación es para que se vea que estáis dando respuesta claramente a lo que se os pregunta. En cuanto a tablas, yo dudo que tengas dificultades porque creo que es algo
bastante fácil y lo tendréis. Pero en cualquier caso, si no pudierais, pues tú enumeras mientras sea claro, de la manera más clarificadora posible, no hay ningún problema. Es decir, en verdad, o sea, nos estamos validando evaluando por vuestros conocimientos de ofimática, sino que es por los conocimientos que demostráis. Sí que es cierto que la claridad en la respuesta siempre ayuda, ¿no? Y que estos elementos pues ayudan a dar claridad, pero no son imprescindibles. Vale, gracias. Yo ya estoy. No sé si hay alguna consulta más, ¿no? Pues oye, si os parece lo dejamos aquí. Sí que os quería desear muchísima suerte para el examen. Como os decía, aprovechar y estudiar, ¿vale? Porque así, a ver, no es difícil, pero sí que necesitáis conocer los conceptos, leer varias veces el caso y sobre todo, pues intentar jugar con él y pensar de cada tema, cuáles son las dos cosas que pueden preguntar en cada uno de estos temas y hacer una pequeña reflexión sobre cómo lo enfocaríais, ¿vale? Esto os ayudará mucho, primero, a solidificar los conceptos dentro de vuestras cabezas y segundo, si sale el tema el día del examen, pues a tener ya una vía de respuesta que os va a ayudar mucho a ser ágiles en la respuesta y poder dedicar tiempo en que no solo el concepto esté bien, sino que además esté de una manera pulida. Esto siempre ayuda. ¿De acuerdo? Que os vaya súper bien en el estudio. La última clase, como os decía, la haréis con mi compañero seguramente José Moral. Y nada, seguimos en contacto. Un saludo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, profe, por Gracias a todo, que estén vosotros. muy bien. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Merci. Adeu.